Damos gracias a Dios por este tiempo de comunión con el Espíritu de Cristo, de comunión fraterna, y vamos a seguir meditando sobre Proverbios. Hoy día nos toca considerar Proverbios, capítulo 18, y es un texto con muchos versículos, pero el Señor me ha puesto en el corazón de que enfoquemos nuestra atención en dos de ellos. Y vamos a leer Proverbios 18, verso 4 y verso 15. Y dice así la Escritura: Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Y el verso 15 dice así: El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Amén. Bien, cuando leía estos dos versos, salta a la vista que una vez más Salomón, el Espíritu de Dios, le hace que nos invite de nuevo a adquirir la sabiduría. Ya en el capítulo 4 que veía en el plan, y no me acuerdo a quién le tocaba en su momento, en el capítulo 4 de Proverbios también se nos había hablado de la sabiduría y de la importancia que para nosotros los creyentes es buscarla, aferrarla, hacerla propia. Y esto implica un esfuerzo muy importante de parte nuestra, ¿no? Y también un poco pensando en esto que nos ha dicho Salomón aquí, me recordaba un poco también unas palabras de Cristo, ¿no? Cuando está un día allí combatiendo dialécticamente con los fariseos, ¿no? Y el Señor le dice en Mateo 12:34, ¿no? Dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces, nos lleva a entender esto de que todo lo que nosotros comunicamos, ya sea a nivel verbal, también a nivel gestual, todo lo que es nuestra vida, estamos permanentemente comunicando. Y bueno, podemos comunicar la sabiduría que viene del Señor, los valores que hemos absorbido de su parte, o bien podemos estar haciendo otro tipo de comunicación. Y creo que, de nuevo, la Escritura nos llama en causa, ¿no?, de esta necesidad que tenemos los hijos de Dios de entender la sabiduría, ¿no? Dice: el oído de los sabios busca la ciencia, ¿no? Y después, como dice, ¿no?, el Proverbio, el número 4, dice: de eso que hay en nuestro corazón será lo que nosotros estemos expresando, como digo, ¿no?, ya sea verbalmente como todo lo que es nuestra vida, ¿no? Y entonces, la reflexión que quiero que tengamos, que creo que es muy importante para nosotros a nivel individual y también a nivel de iglesia, es de qué forma nosotros vamos a aferrar esa sabiduría, ¿no? El Señor nos provee, evidentemente, como pueblo, ¿no?, de herramientas para que nosotros aferremos, y somos privilegiados. Yo siempre lo digo, aquí en nuestra iglesia tenemos una predicación bíblica, tenemos los cursos de la escuela dominical para adultos, tenemos la escuela de los niños, tenemos las células, pero claro, o sea, son todas herramientas que están ahí a nuestra disposición, pero ¿cómo hacemos nosotros, no? O sea, ¿cómo reaccionamos ante todos esos instrumentos que en la providencia del Señor estamos siendo bendecidos para tener, ¿no? Entonces, creo que esta noche la pregunta que a mí me ha surgido ante esto y que quiero que nos planteemos es: ¿a qué punto estamos con el estudio de la Escritura? ¿No? Y es que quisiera que veamos un vídeo que ahora le pido a Antonio si lo puede lanzar.
conexión que tiene con lo que estamos meditando es que también, así como a nivel local, tenemos todas estas herramientas, ¿no?, que el Señor nos da. También las sociedades bíblicas se dedican a difundir de una manera impresionante la Escritura, ¿no? Entonces ahí ellos exponen en esos 3 minutos el despliegue que tienen, ¿no?, para traducir la Biblia a tantos idiomas y todo lo que se hace, ¿no? Pero claro, todo ese esfuerzo y todo lo que estoy diciendo de lo que nosotros tenemos aquí como iglesia no tiene sentido, porque, por ejemplo, una de las cosas que se conoce también como algo real es que, a pesar de que la Biblia es uno de los libros más difundidos en el mundo, no obstante permanece como un libro muy desconocido. Y entonces creo que esto nos tiene que hacer saltar las alarmas, ¿no? Y también a nivel iglesia, esto sucede de la misma manera, ¿no? O sea, no es una estadística fuera de la iglesia, sino que al interno de la iglesia nos sucede algo así. Y bueno, creo que tiene una explicación, ¿no? Por una parte, existe toda esta cantidad de trabajo, ¿no?, y las Biblias que se traducen, se hacen comentarios, se hacen libros, toda una cantidad de herramientas, como digo, pero claro, la gente, tanto los que no son creyentes como los creyentes, a veces, debido a la cultura en la que estamos, que está, bueno, caracterizada por la superficialidad, caracterizada por todos esos valores de esta cultura posmoderna, entonces nos es difícil, ¿no?, profundizar sobre la Escritura, ¿no? Entonces es muy fácil escuchar en nuestro ámbito, por ejemplo, los códigos del Antiguo Testamento, ¿no?, las leyes son aburridas, tantas genealogías, los sacrificios, no entiendo, un poco que la gente se desalienta, ¿no?, en todo esto, ¿no? Y muchos terminan abandonando la idea de que es importante el estudio de la Escritura, ¿no? Y estoy hablando esto no para generar sentimientos de culpa ni tampoco poner una carga, sino simplemente quiero que lleguemos a un motivo de oración por este tema. Y creo que tenemos que ir viendo que también para ir creciendo el estudio es algo muy importante que nos requiere el Señor. Y poco a poco vamos a ir aclarándonos las ideas. También creo que es interesante que vayamos quitándonos de la mente que solamente debemos meditar la Escritura, porque sí, la meditación diaria es muy importante, pero también la Escritura misma, como vamos a ir viendo ahora en el esquema, ¿no?, la misma Escritura nos exhorta y nos alienta y nos invita, tanto desde el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, a que nosotros estudiemos lo que dice la Biblia, ¿no? Y claro, meditar es algo más sencillo, ¿no? Es una cuestión que podemos hacer con poca dedicación. Es algo que, bueno, podemos decir, leemos un texto, asociamos un poco de ideas e intentamos comprender qué es lo que nos quiere decir el Señor a través de eso. Y bueno, y de allí me venía a la mente de pensar inclusive tantas costumbres raras que he visto en la iglesia, ¿no? Como por ejemplo, no lo digo por nosotros aquí que tenemos la Biblia abierta, ¿no?, que es para nosotros un símbolo de que la Escritura es central en medio nuestro y somos el pueblo de la sola Escritura, ¿no? Y entonces para nosotros es importante este símbolo, pero a veces he escuchado que en casa se deja la Biblia abierta en el Salmo 91, por ejemplo, pensando que eso va a tener un efecto en la casa, ¿no? O, por ejemplo, a veces he escuchado voy a ver qué es lo que me quiere decir el Señor en tal situación, y se abre la Biblia y entonces se trata de entender a partir de un versículo casual a ver qué es lo que el Señor tiene para decirnos, ¿no? Y por ahí, como dice Manuel, ¿no?, algunos que escuchamos que dice, el Señor me ha dicho tal cosa, el Señor me ha dicho tal otra, ¿no? A partir de esa causalidad y a partir de esa forma de ver la Biblia, ¿no? Y como decía, no quiero cargarnos con sentimientos de culpa, esto
lo estoy pensando yo mismo y lo comparto para que lleguemos a un motivo de oración, y que también me venía a la mente conectarlo con el primer mandamiento, ¿no? O sea, el primer mandamiento que nos da el Señor, ¿no? Si leemos, por ejemplo, en Mateo 22, 25 al 38, es un momento en que el Señor Jesús vuelve a las fuentes, ¿no? Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Gracias. Conectaba con esto porque es en este primer mandamiento que el Señor nos está diciendo que tenemos que, como parte de nuestra adoración, conocerle y amarle con toda nuestra mente, ¿no? Y claro, si nosotros no le conocemos ni a Él, ¿cómo le vamos a amar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante esto que estamos meditando sobre la necesidad de que tenemos que estudiar. Y repito, y soy consciente de que llevamos un trajín que no paramos, que tenemos tantas cosas que hacer, inclusive a nivel de iglesia, tenemos mucha actividad y todo, y sin embargo la Escritura creo que es clara, ¿no? De cómo hacemos para que podamos realmente, como vamos a ir diciendo, ¿no? Ahora llegar a esa postura de decir, bueno, tengo que apartar un tiempo para hacer mi estudio personal, ¿no? Y en la Biblia, por ejemplo, como digo en el primer punto que quiero que toquemos, es importante, ¿no? Que esto no es que lo diga yo, ni que lo dice Manuel, ni que lo dice tal pastor o tal, o sea, surge de la misma Escritura, ¿no? Porque a veces nos podemos encontrar que en muchos ambientes comienzas a tratar este tema y de inmediato te saltan y te dicen, no, pero para seguir al Señor Jesucristo no es necesario esto, porque la inspiración del Espíritu Santo me va a llevar, ¿no?, para entender. Entonces, la Escritura es muy clara en este sentido y nos dice, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que nosotros tenemos que estudiar la Biblia y tiene que ser un estudio personal. También tenemos que tener los estudios comunitarios, como por ejemplo esto, la predicación bíblica a la cual nos exponemos, si vamos a los estudios de la escuela dominical para adultos, eso es muy importante. Pero también, si nosotros no tenemos ese estudio personalizado, claro, después sucede de que inclusive todo lo que se nos imparte resulta como un lenguaje extraño, porque no entendemos. Es como que se enrarece lo que escuchamos y es por falta de tener fundamentos y bases con los cuales nosotros podamos decodificar toda la formación que vamos recibiendo en el día a día en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, si alguien lee 2 de Pedro 1:5, que repartí los papelitos, al que le toque. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento. Entonces aquí vemos en 2 de Pedro, ¿no?, que se nos invita a agregarle a la fe, o sea, esa confianza que el Señor nos ha dado para seguirle, para estar con Él, tenemos que agregarle el conocimiento, ¿no? Y me hacía acordar al Señor Jesús, que al principio, cuando Él comenzó a formar su equipo de discípulos, Él dedicaba tiempo específico para la formación de los discípulos, ¿no? O sea, no era que Él decía, vengan conmigo y ya iban, no, o sea, tenían un tiempo donde el Señor transmitía esas bases que Él quería que ellos aprendieran para seguirle de la manera correcta, ¿no? Y aunque estos hombres eran gente que después se dedicaban a ministerios prácticos, pero la formación personal con el Señor fue algo que vemos muy importante, ¿no?, en el Evangelio. Y también me venía una conexión, por ejemplo, cuando
en Segunda de Reyes 2:3, cuando se habla de Elías, se menciona, no sé si alguien tiene Elías 2:3, que lo he repartido. Perdón, Reyes 2:3. Y saliendo Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Ese texto lo he conectado porque en ese momento se habla de que están en una escuela de profetas, que está allí, de la cual se habla, era como un IPTE de la época, donde los profetas estaban juntos y estudiaban la Escritura, ¿no? Y entonces, como vemos, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento hay una exhortación, una invitación permanente a que nosotros estudiemos la Escritura. Y esto también tiene que ver con el hecho de que si nosotros no absorbemos esos valores que vienen de la Escritura, que la Escritura es la palabra del Señor, y tenemos unas bases, ¿no?, sobre la cual ir desarrollando y creciendo, evidentemente que no podremos madurar cristianamente, porque no tendremos esa base para poder crecer, ¿no? Y como decía, en el capítulo 4 de Proverbios, que habíamos tratado ya hace unos meses, se habla, ¿no?, de que esa sabiduría existe, pero se requiere un empeño y un esfuerzo para poderla aferrar, ¿no? Y en ese momento Salomón está hablando de que es una sabiduría que al final va a impactar en toda la persona, o sea, porque se habla de los ojos, se habla del corazón, se refiere a una sabiduría que impacta a una persona en modo completo, ¿no? El segundo punto que quisiera que consideremos sobre este tema del estudio tiene que ver con la necesidad que nosotros tenemos de estudiar la Escritura. Y la pregunta que surge para que vayamos respondiendo a esto es, ¿por qué debemos estudiar la Escritura, ¿no? Si ya tenemos el pastor, tenemos los hermanos que nos dan los cursos, nos dan los temas, ¿por qué cada uno de nosotros tiene que estudiar a nivel personal? Y por ejemplo, si alguien tiene Isaías 34:16, que lo di en un papelito. Inquirid en el libro de Jehová, y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó, y los reunió su mismo espíritu. Muy bien, si alguien puede ir preparando Esdras 7:10, pero aquí lo que se nos está diciendo en este texto de Isaías es que el Señor requiere que nosotros tenemos que ir a la Escritura. O sea, no tiene que ir solamente el pastor, no tiene que ir solamente el hermano que está encargado de llevar una meditación a la iglesia. Tenemos que ser nosotros mismos que tenemos que ir allí a la fuente, ¿no? Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras es un caso tremendo, porque él dice que se dedicó profundamente, ¿no?, al estudio de la Escritura, y después, bueno, se transformó en uno de las personas que más bendijo al pueblo de Dios al explicarle todo eso que el Señor había dejado, ¿no?, en los textos para que el pueblo se enriqueciera, ¿no? Y también me gusta que si podemos leer Mateo, capítulo 12, 3, 5, 19, 4 y 22, 31, ¿hay alguien que le ha dado esos versos? Yo puedo leer 12, 3, 5, por ejemplo, dice Jesús: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Me refiero a que aquí Jesús
remite a la Escritura. O sea, él le da muchísima importancia siempre a la Escritura y siempre en sus batallas dialécticas, él va a la fuente que es la Escritura. Inclusive me viene a la mente cuando tiene que ir al desierto y es tentado por el mismo enemigo, ¿no? El mismo enemigo le salta con la Escritura y Jesús responde desde la Escritura. No responde ni siquiera de sus propias palabras, porque Jesús tenía la autoridad para poderle rebatir con sus propias palabras y sin embargo, escrito está, decía Cristo, ¿no? Era porque él se había aplicado a estudiar lo que dice la Biblia, ¿no? Marcos 10, 2, 3, ¿quién lo tiene? Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? ¿No? Otra situación donde Jesús manda a la Escritura, ¿no? ¿Qué es lo que dijo Moisés? Juan 10, 34. Jesús les respondió: no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Otra situación, y siempre el Señor vuelve a la Escritura. Entonces, como estamos diciendo, el Señor requiere de parte nuestra que esa Escritura tiene que formar parte de nuestra base de valores en nuestra mente y corazón, de manera que nosotros podamos obtener de allí, ¿no?, esos fundamentos, ese absoluto que nosotros necesitamos, que no lo podemos encontrar en ninguna otra parte, y menos a fecha de hoy, ¿no? Salmo 119, 99, 100. ¿Quién lo tiene? Más que todos mis enseñadores he entendido. Porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido. Porque he guardado tus mandamientos. Otra vez, ¿no? Nos viene aquí esta realidad, ¿no? Y este ejemplo de que la Escritura nos lleva a ser más sabios. Y aquí el salmista dice, ¿no?, más sabio que los viejos soy, porque es tu palabra la que está en mi corazón, ¿no? Y en efecto, también la ley de Dios se compara con una lámpara, ¿no? Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y cuando nosotros andamos en la oscuridad, ¿no?, una lámpara nos sirve para hacernos luz y poder ver y discernir lo que tenemos en el camino, ¿no?, para no tropezar, caernos o caernos en un pozo, ¿no? La Escritura lo que nos provee es ese discernimiento, ¿no?, para poder ver los pasos que tenemos que dar en las distintas situaciones que nos toca vivir, ¿no? ¿Cuántas veces ahora que nosotros, la mayoría lleva tanto tiempo en el Señor, ¿no?, nos recordamos de que el Señor ha usado citas bíblicas, ¿no?, textos, dándonos esas gotas de sabiduría para poder tomar las decisiones correctas, ¿no? Y es que, como decimos, la madurez del creyente, la madurez del Hijo de Dios, del cristiano, está ligada al ejercicio de ese discernimiento que proviene solamente de esa fuente que es la Escritura. Y me gusta que leamos 1 Corintios 14, 20 y también Hebreos 5, 11, 14. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hebreos 5, 11, 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lo vemos como la madurez del creyente viene por poner en práctica los valores de la Escritura, los valores que son del Señor, que ha inspirado esa Escritura. A veces no, estamos en donde estamos y vemos las reacciones, vemos las actitudes, vemos lo que vemos y entonces nos damos cuenta, ¿no? A qué punto está la gente, ¿no? Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Y aquí volvemos de nuevo, ¿no? Necesitamos como creyentes una base, ¿no? Que en este caso es la base del Señor Jesucristo. Su forma de pensar, sus valores, y solamente así nosotros podemos ser realmente libres en el Señor, porque tenemos dos caminos en la vida. O somos formados en modo sano, como dice la Escritura, y vamos madurando, y la persona de Jesús se va formando en nosotros, o por otro lado tenemos el otro camino, que es seguir el camino que no es el de Dios, y por lo tanto ir, ¿no?, a la deriva, o como el enemigo de Dios quiere, ¿no?, o nuestro propio corazón, que nuestro propio corazón sabemos que tiende al pecado, ¿no? Entonces, estudiar la Escritura nos da esa base, ¿no?, esa roca sobre la cual estar parados y ser realmente libres en el Señor, ¿no? Muchas personas también quedan atadas porque, claro, al ser ignorantes de los valores del Señor, como estoy diciendo, ¿no?, terminan siguiendo o su propio corazón o bien el camino del enemigo, ¿no? Y claro, de esa forma no vemos que haya una madurez, ¿no? Y más pensando en el mundo que vivimos actualmente, ¿no?, esta cultura tan superficial, ¿no?, con tantas distracciones, con tanto activismo, ¿no?, que no permite que nosotros vayamos ahí a lo que es realmente verdadero, ¿no?, en el Señor. Y creo que también nos permite ser ayudados cuando estudiamos la Escritura, porque como decía recién, ¿no?, si yo puedo tener unos conocimientos que me permitan después escuchar la Escritura cuando viene expuesta, no resultará como que me están hablando en chino, ¿no? Y por lo tanto, si queremos ser felices, disfrutando de lo que se nos viene enseñando, ¿no?, y no quedar allí medio perdidos de lo que se nos está diciendo, es muy importante que estudiemos a nivel personal. Y claro, de esa forma, después si escuchas la predicación, si escuchas un estudio, vas a poder entender lo que se te quiere enseñar, ¿no? Y creo que un factor también tan importante para que entendamos la necesidad de estudiar es que es una forma de ponernos a tono para ayudar a los demás. Me gusta que la persona que tenga Juan 1, 40, 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es, el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, ¿qué quiere decir, Pedro? El foco aquí está en el hecho de que nosotros como discípulos de Cristo estamos llamados a ayudar a los demás. Y aquí lo que vemos es que Andrés es lo primero que hace. Cuando él se da cuenta que ha descubierto al Mesías,
va a hablar con su hermano. Le dice, mira, que he encontrado al Mesías. ¿Por qué? Porque quiere ayudar a su hermano, ¿no? Para que él conozca. Entonces, nosotros, a fecha de hoy, si realmente queremos ayudar a los demás, tenemos que prepararnos y estudiar a nivel personal. Después, evidentemente, toda la formación complementaria que tengamos es súper importante, pero si nosotros no tenemos esas bases, no podemos ayudar a los demás. Y creo que, bueno, es normal, ¿no?, que realmente encuentra algo importante, desea beneficiar a otros, ¿no? O sea, normalmente ese debería ser un corazón cristiano, ¿no? Pero claro, si nosotros nos mantenemos con una postura de que vamos allí en la superficialidad, si dejamos que todo sea casual, ¿no?, si no dedicamos un tiempo específico para decir, bueno, cada 15 días tengo que dedicar 3 horas para estudiar, ¿no? Porque vamos llegando a este punto, ¿no? O sea, después le voy a pedir a Manuel que nos diga, ¿no?, un poco cómo hace, ¿no? Porque vemos que es un modelo que el Señor nos ha mandado sobre el tema de lo que es la formación personal, ¿no? Y claro, todo esto implica un proceso que tú y yo tenemos que hacer. Y esto implica que en ese proceso tenemos que apartar un tiempo, ya sea, no digo una vez por semana porque puede ser muy difícil, ¿no?, pero sí una vez cada 15 días tenemos que apartar un par de horas y sentarnos con la Escritura y estudiarla. Pero no solamente para hacer una pequeña meditación, sino sentarnos con una llave bíblica, sentarnos con un comentario, sentarnos con un libro que nos ayude a discernir, comprender el texto y después también, como estamos diciendo, poder explicárselo a otra persona. El pastor nos daba hace unas predicaciones atrás los roles, ¿no? O sea, los roles. Yo como padre tengo que estar preparado para poder transmitir a mi hijo los valores de Cristo. Tengo que estar preparado para que en donde sea yo pueda expresar cristianamente lo que debo hacer como discípulo de Jesús, ¿no? Y claro, y vamos llegando al tercer punto para terminar, que es la práctica, ¿no? Porque todo este estudio del que estamos hablando no es simplemente para poder ser unos eruditos, bíblicamente hablando, ¿no? Porque el Señor no quiere que seamos solamente eruditos, sino que quiere gente que estudia para formarse y para que pueda contribuir a la expansión del reino de Jesús. ¿Cómo? Transmitiendo esos valores a nivel personal, ¿no?, con la otra gente. Pero como decimos, si nosotros no tenemos esas bases, si no estamos sobre la roca, entonces poco es lo que podemos hacer, ¿no? Yo creo que aquí tenemos un modelo muy bueno y el Señor nos bendice muchísimo, pero necesitamos trabajar, y vuelvo de nuevo a la reflexión del compromiso, ¿no? Porque muchas veces hablamos de sí, que necesitamos más compromisos, pero en realidad no es un compromiso, tiene que ser una respuesta natural al Señor. O sea, no tenemos que hablar, porque ya cuando hablamos de compromiso es grave, pero tiene que ser algo natural en nosotros, decir, bueno, tengo que ejercitar esta disciplina de estudiar. ¿Cómo me voy a organizar? ¿Cómo voy a apartar ese tiempo? ¿Qué tema voy a tratar? Podemos preguntarle al pastor, podemos seguir la escuela bíblica, ¿no?, que tenemos cada domingo y repito, no estoy hablando solamente como para dejar una carga, pero creo que surge de lo que nos dice hoy Salomón, que tenemos que plantearnos esto, ¿no? Y no podemos conformarnos con algo así muy casual, y creo que, como digo, no quiero frenar ahora, pedirle a Manuel que nos dé también un poquito de retorno para empezar a orar, para ver cómo el Señor nos ayuda, ¿no?, a cada uno de nosotros, a toda la iglesia, a poder mejorar en este tema del estudio de la Biblia.